Vamos a retomar Juan 8:44, ahí nos quedamos. Y es muy interesante entender el concepto. Juan 8:44, el Señor Jesús está hablando y les está hablando duro a los fariseos. ¿Por qué razón el Señor Jesús le está hablando duro a los fariseos? Porque el fariseo era alguien que se jactaba de ser una persona religiosa, de ser una persona piadosa, de ser una persona que conocía la palabra. Así que yo quiero contarle que a veces un gran error que podemos cometer nosotros es creernos superiores a los demás por el conocimiento de la palabra del Señor. Recuerde que a mayor conocimiento, mayor demanda. Dios demandará más a aquel que se le ha dado más. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Así que entre más hemos aprendido de la palabra y entre más conocemos las Escrituras y entre más nos relacionamos con Dios, más debemos ser ¿qué? Fieles a Dios. Y Juan 8:44 está hablando de un grupo de personas y es el Señor Jesús el que les está hablando duro a ellos. Escúcheme, el Señor Jesús no tenía ningún problema en decir las verdades como son. Así que ellos comienzan a atacarlo a él por lo que él está enseñando. Ellos dicen que son hijos de Abraham. Él les dice que no son hijos de Abraham. Y ellos se ofenden y les dicen que ellos no son como él, un hijo de una fornicación. Porque eso era lo que se decía, ¿no? Que era una fornicación el nacimiento de Jesús. Que seguramente José no era su papá, que era fruto de una infidelidad de María. Había muchas cosas que se decían para tratar de enlodar el buen nombre del Señor. Y en Juan 8:44 el Señor les dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto es una frase tremendamente poderosa. Él les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Resulta que usted todos los días en el camino, en su diario vivir, en lo cotidiano, te vas a encontrar con hijos de Dios, pero también te vas a encontrar con hijos del diablo. Escúchame. Los fariseos se veían como hijos de Dios, pero no eran. Y la característica para uno conocer un hijo de Dios o conocer un hijo del diablo, a continuación el Señor la da. Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo se conoce a un hijo de Dios y cómo se conoce a un hijo del diablo? A través de sus actos. Escúcheme. No a través de los sermones, no a través de las enseñanzas, no a través de la predicación, no a través de cuántos versículos te sepas, sino que nosotros somos leídos a través de nuestros actos. Tiene que haber una coherencia entre lo que hablamos, pensamos y hacemos. Así que les dijo con mucha tranquilidad, pero con mucha dureza y con mucha contundencia, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea que si el diablo es padre, es porque tiene ¿qué? Hijos. Y les dijo: ustedes son hijos del diablo. Y luego les dijo: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que hay gente que su relación con el diablo es de paternidad. Obviamente una paternidad desastrosa, una paternidad de oscuridad. El diablo es el peor. Si Dios es el mejor padre, el diablo es el peor de los padres. Pero aquí el Señor está hablando de una pertenencia. Hay gente que le pertenece y le sirven y complacen a su padre infernal. Y luego dice y da características. Él ha sido homicida desde el principio. Homicida, mata personas. Luego dice: y no ha permanecido en la verdad, porque él estuvo en la verdad, pero no permaneció. Y luego dice: porque no hay verdad en él, no hay ninguna verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Ok. Esto lo acabamos de leer en el Evangelio de Juan, Juan 8:44. Ahora, coloque a ese Evangelio, colóquele primera de Juan. La primera epístola de Juan no es el Evangelio, sino la primera epístola que está llegando a Apocalipsis, y vamos a corroborar esta información. Primera de Juan,
Vamos ahí, llegando a Apocalipsis capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Hay un título en Primera de Juan capítulo 3. Estamos viendo los hijos de Dios, los hijos del diablo. Cuando yo me encuentro en la calle, a veces me encuentro con personas que no son hijos de Dios, hay algo en mí que irrita a los hijos del diablo, los irrita. Y yo no sé si a usted le ha ocurrido, yo me imagino que sí, hay personas que perciben eso de los demás, esa persona no me gusta, esa persona me genera algo, me genera desconfianza, esa persona siento algo incorrecto en esa persona, porque escúchame, no todas las personas son hijas de Dios, todos son criaturas de Dios, son creación del Señor, mas no son hijos de Dios. Generalizamos, grave error, esto nos lo enseñó la religión tradicional, no todos son hijos de Dios. Somos semejantes y hechos de lo mismo, del mismo material, con las mismas necesidades, pero no todos tenemos el mismo Padre. Por eso, en la iglesia estábamos enseñando que a veces a uno le dicen, Dios lo bendiga, y bueno, ¿de qué Dios me está hablando esta persona? Porque ese Dios lo bendiga puede ser su Dios, y puede que su Dios no sea mi Dios. O sea, ¿de qué Dios estamos hablando? En Primera de Juan, la primera epístola de Juan, el capítulo 3 no es el Evangelio, es la primera epístola que queda al final. Dice el título, Hijos de Dios. Versículo 1. Mirad cuál es el amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ok, volvemos a hacer una diferenciación entre los hijos de Dios versus los hijos del diablo. Si el mundo es tu amigo, mundo no hablamos planeta, no. Nosotros estamos llamados a cuidar la naturaleza, a cuidar la creación, a cuidar los animalitos, a no contaminar los ríos. Yo espero que usted como cristiano separe los residuos sólidos en su casa de la basura que se puede reciclar, pueda haber en usted una conciencia ecológica de cuidar el ambiente, de cuidar el planeta. Pero nosotros no estamos hablando de ser amigos del planeta, estamos hablando del mundo, esto ya lo vimos. Mundo es el sistema antidios, mundo es todo lo que se levanta contra Dios, es la corriente del mundo, es lo que arrastra a la gente como un río que está enlodado, los arrastra para su destrucción. Entonces, una característica de un hijo de Dios es que el mundo no lo acepta. Si a ti el mundo no te acepta, hermano, te felicito. Vas por el mejor camino. Es una clave que el mundo no me reconozca, no me acepte, no me quiera. Es una clave de un hijo de Dios. Ahora, si por el contrario yo soy parte de ese sistema, yo voy a la iglesia, pero también frecuento lugares donde se consume licor, yo voy a la iglesia, pero también voy a discotecas, yo voy a la iglesia, pero también fumo, yo voy a la iglesia, pero también consumo cosas, yo voy a la iglesia, pero también participo de cosas que no corresponden a un hijo de luz, hermano, no soy hijo de Dios. Voy a volverlo a leer. Mirad cuál es el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Y después dice, porque no le conoció a Él. Versículo 2, no pierda detalle. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Mire qué lindo esto, porque le veremos tal como Él es. Todavía no se ha manifestado en nosotros. Nosotros somos como el gusanito que está en una crisálida. Todavía no está en su plenitud. Un día se manifestará en nosotros que somos hijos de luz. Somos hijos del reino del Señor. Un día será manifiesto y un día, dice la Biblia, seremos semejantes a Él. Mire qué extraordinario y qué hermoso. Un día seremos semejantes a Él y un día ocurrirá esto. Esto pasará en la eternidad. Porque le veremos tal como Él es. El Señor tenía su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Cuando el Señor se va a transfigurar, ¿qué es la transfiguración? El Señor tenía dos naturalezas, una humana, aportada por María,
y una divina aportada por el Espíritu Santo. Cuando el Señor va a la transfiguración, lo que deja salir el Señor es su naturaleza divina. Y Pedro, Jacobo y Juan alcanzan a ver parte de esa naturaleza divina. Pero dice la Biblia que usted y yo un día veremos al Señor tal como Él es. Esto es maravilloso. Un día lo veremos. Tanto lo hemos anhelado, tanto lo hemos deseado, tanto lo hemos soñado, tanto hemos esperado este momento, que un día, si permanecemos en el Señor, lo veremos tal como Él es. Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es bien interesante. Cuando yo tengo esa esperanza, un día voy a ver a Dios, un día le veré cara a cara, un día estaré con Él, un día le conoceré como he anhelado conocerle. ¿Sabe? Esa esperanza, dice la Biblia, me lleva a santificarme. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Qué es santidad? Santidad tiene que ver con identidad. El que no sabe quién es para Dios, peca porque no sabe quién es. Si tú eres un príncipe, si tú eres una persona muy importante, de una familia muy prestigiosa, de una familia de la realeza, tú lo sabes, fuiste criado allí, tu mentalidad, todo te dice, eres un príncipe, tú no te vas a sentar a comer en el piso, porque los príncipes tienen un protocolo, la realeza tiene un protocolo. Tú sabes que eres un príncipe, por tanto te comportas como un príncipe. El problema es que en el reino de Dios, muchos no tenemos la mentalidad de príncipes, sino de mendigos. Y nos comportamos, oramos, hablamos como mendigos, cuando no somos mendigos. Somos hijos ¿de quién? De Dios. Ahora, el que tiene esa esperanza, ¿qué hace? Dice la Biblia, se purifica a sí mismo. O sea, dice, bueno, ¿qué sentido tiene perder mi relación con Dios? ¿Qué sentido tiene perder lo que Dios tiene para mí por el pecado? ¿Qué sentido tiene alejarme del Señor si yo sé que lo veré en el tiempo en que el Señor así lo haya establecido? Entonces el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo porque hay una razón poderosa, porque Dios es puro. Ahora, versículo 4. Entonces me habla primero de las características del Hijo de Dios. No calza en el mundo no lo conoce, el mundo no lo acepta porque a Él no lo aceptaron. Se santifica, tiene la esperanza que un día seremos iguales, semejantes a Él. Un día le veremos tal cual Él es. Pero en el versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, el Señor, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Él apareció para que tú y yo no seamos esclavos ¿de qué? Del pecado. Para que tú y yo no te voy a decir que somos perfectos. Luchamos, batallamos, pero no practicamos. Escúcheme, hay una gran diferencia entre pecar espontáneamente o sin querer queriendo y otra cosa es practicar. Cuando yo practico algo, yo le puedo decir a usted que yo practico un deporte, porque mentiría. Si yo le digo a usted yo practico un deporte es porque por lo menos pienso yo que 3 o 4 veces a la semana voy y hago ese deporte. Entonces hay gente que está practicando el pecado, ¿correcto? No estoy diciendo que el cristiano no pueda tener un momento de debilidad o tiene un traspiés o comete un error o peca. Sí, nos pasa. Pero no practicamos, hermano, escúcheme, no practicamos ¿qué cosa? El pecado. Para eso apareció Él. ¿Para qué? Para deshacer eso. Para que usted no sea esclavo a absolutamente ¿qué? Nada. El que esclaviza es el padre de la oscuridad. Ese sí esclaviza. Pero el Hijo de Dios vino a darnos libertad. A que usted sea verdaderamente ¿qué? Libre. Ahora, versículo 5. Y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece, subraya esta palabra. Se lo leí ahorita en Juan 8:44. ¿Qué le ocurrió al diablo?
El diablo estuvo, pero no permaneció. El diablo estuvo cerca de Dios. El diablo pudo ver a Dios, pudo adorar a Dios cuando no se llamaba Satanás, cuando su nombre era Lucero, hijo de la mañana, Luzbel. Satanás estuvo en la verdad, dijo el Señor Jesús en Juan 8:44, pero no permaneció. Y aquí nos está diciendo la palabra, todo aquel que permanece en él, no peca. Y esto es bien interesante. Todo el que permanece en ¿quién? En Dios. Permanencia, estar constantemente en Él. Entre más te sumerges en su presencia, entre más te llenas de Él, entre más meditas la palabra, entre más te rindes a la soberanía del Señor, entre más le buscamos, entre más le pedimos al Señor, escúcheme, el pecado se irá diluyendo en nuestra vida. Un síntoma peligroso en nosotros es cuando comenzamos a pecar continuamente, todos los días, el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. Eso muestra que estamos cayendo en algo que Satanás le gusta hacer y es esclavizar. Pero si por el contrario nos estamos relacionando con Dios y permaneciendo en Dios, aquí dice la palabra que si permanecemos en Él, dice el 6, todo aquel que peca, el 5 dice, y si sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Y ahora da otra claridad, dice, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ok. ¿Quiénes realmente pecan? Los que no conocen a Dios. El pecado, vuelvo a decirte, es la herramienta que utiliza Satanás, porque bíblicamente la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado traerá una consecuencia. Entonces, cuando una persona va a una congregación y se aparta y se dedica a pecar, la gran conclusión bíblica es que realmente estuvo en una congregación, adoró a Dios, seguramente diezmó en algún momento, ofrendó en algún momento, leyó la Biblia en algún momento, pero no conoció a Dios. Si tú conoces a Dios, dice la Biblia, que entonces permanecerás en Él y el pecado no podrá estar constantemente en tu vida, no podrá estar. Por un principio, la luz y las tinieblas no pueden habitar en el mismo lugar. Entonces una persona llena de Dios, una persona que se ha llenado del Señor, una persona que está en una comunión con Dios constante, difícilmente caerá en una atadura demoníaca y en una esclavitud de pecado. Cuando hemos pecado como creyentes es porque nos desconectamos, no permanecimos más. Escúcheme. Es como estar en un bus. Usted tiene la orden de quedarse en ese bus hasta llegar a su destino. Mientras vas en el bus, las condiciones están a tu favor. Pero a veces, ¿qué nos ha ocurrido a nosotros? Nosotros nos hemos bajado de ese bus. Y fuera de ese bus encontramos otras condiciones completamente diferentes, adversas y contrarias. Y nos toca esperar el siguiente bus para volvernos a montar y perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos bendiciones. En esa bajada de ese bus es lo que perdemos y no lo que ganamos bajándonos de la presencia del Señor. Así que la Biblia dice que el que está con Dios y permanece en Él no peca. No porque no puede pecar, escúcheme. ¿Usted y yo podemos pecar? Claro que sí. Usted y yo tenemos libre albedrío y podemos hacerlo. Yo puedo acabar la iglesia en casa ahora e irme a un estanco y comprarme una botella de licor y embriagarme. ¿Puedo hacerlo? Puedo. Ahora, lo que no debo hacerlo es muy diferente de poder o deber. Yo no debo hacerlo. Ahora, ¿por qué no lo hago? Porque trabajo constantemente en mi identidad. No solo como pastor. Porque de nada me serviría
aparentarle a usted de la puerta para afuera que no lo hago, pero acá adentro lo hago. No, créame que no estaría siendo honesto. Me estaría engañando a mí mismo y de todas maneras, aunque nadie lo supiera, el reino de la luz y el reino de las tinieblas me está viendo. Entonces, la proximidad a Dios, el poder de la proximidad, el estar cerca al Señor, ¿me ayuda a qué? A no pecar. Les voy a contar algo muy interesante. El Señor habla de nacer de nuevo. Un hombre llamado Nicodemo, que fue a buscar al Señor. Nicodemo conocía la palabra. Y entonces Nicodemo le dijo al Señor, ¿cómo hace él para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le suelta algo que Nicodemo al principio no entiende. Le dice al Señor, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo queda como frustrado con la respuesta y como Nicodemo creía que era muy sabio, le dice al Señor, pero ¿cómo un hombre viejo como yo podrá de nuevo meterse en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor comienza a hablarle a Nicodemo que Él no le está hablando de ese nacimiento, le está hablando de un nacimiento espiritual. Escúcheme esto. Para nacer de nuevo en Dios, tengo que morir. Yo no puedo nacer si primero no muero. ¿A qué tengo que morir? Al pecado. Entonces hay muchas personas que se congregaron durante años, pero nunca murieron al pecado. Présteme mucha atención a esto, que esto es bastante liberador. Cuando yo consumí drogas, la droga en mi adolescencia me gobernaba, ¿correcto? Gobernaba mi voluntad, mi alma, ¿no? Voluntad, intelecto, emociones, gobernaba sobre mí. No era lo que yo quería, era lo que eso me impulsaba a hacer. Cuando yo conocí del Señor y el Señor me libertó de eso, yo le dije al Señor, yo quiero morir a esto. ¿Qué significa morir? Que sé que en algún momento, por cualquier circunstancia, volveré a encontrarme con la droga en alguna parte de mi vida. Y yo no quería que cuando eso ocurriera, hubiese una recaída. Ahora Dios sabe, y esto lo cuento como testimonio para gloria del Señor, que a lo largo de todos esos años de conocer del Señor, más de 25 años, ha habido momentos donde le he compartido muchachos de pandillas en la calle, en un campamento, y han sacado droga y me han dicho, mire, yo traje eso, yo tenía eso, yo no lo puedo botar, bótelo usted por mí. Me la han dado en la mano. Escúcheme. ¿Y sabe qué ha ocurrido para la gloria del Señor? Absolutamente nada produce eso en mi vida. ¿Por qué? Porque ya morí. Lo voy a decir respetuosamente. Si tomamos un muerto, un cuerpo, y eso simplemente es un ejemplo tonto, permítame utilizarlo, pero si tomamos un cuerpo de un muerto y a ese cuerpo del muerto le aplicamos calor, ese cuerpo no siente. Le aplicamos frío, ese cuerpo no siente. Le damos patadas, ese cuerpo no siente. No estoy diciendo que hay que hacerlo. Simplemente es un ejemplo tonto. El cuerpo muerto no reacciona ante nada, ni frío ni calor. Cuando un cristiano todavía reacciona a la rumba, ¿no? Se subió en un Uber, se subió en un taxi y coloca música mundana y todavía su cuerpo reacciona, no es muerto. Cuando todavía recuerda los jueves y los viernes de la barra y como que es un recuerdo satisfactorio, no has muerto. Cuando todavía pasas por la zona donde están los moteles y vienen recuerdos y los recuerdos generan deseos, no has muerto. Porque morir es el requisito o prerequisito para nacer. Entonces la Biblia está diciendo lo siguiente, todo aquel que permanece, ok, hubo gente que no permaneció, en él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces la gran conclusión es que la gente va a las iglesias, se van de la iglesia al mundo y le echan la culpa a la iglesia, a Dios y al pastor. Escúcheme, en realidad nunca conocieron de Dios. Yo creo en este principio, el que conoce a Dios y le ama, jamás se volverá atrás. El que le ama y permanece, jamás.
estará con el Señor toda su vida. ¿Por qué? Porque conoció el verdadero amor. Escúcheme. Yo no sé cómo era su vida, pero mi vida era muy miserable y era muy triste antes de conocer al Señor. Entonces, si mi vida era miserable y triste y aparece aquel que me ama, que me cambia, que me sana, que me transforma, que me redime, ¿por qué voy a dejar todo eso para volver a la basura, a la contaminación que dejé atrás? No tiene sentido. Ahora, sigue diciendo Primera de Juan. Hijitos, ¿cómo te llama la Biblia? Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Hasta ahora hemos visto varios atributos del Señor. Primero, decía en el versículo 6 que Él no peca. También acabamos de ver que Él es justo. También acabamos de leer que el Señor es puro, versículo 3. Así como Él es puro, no peca y es justo. Un hijo de Dios tiene que tener características similares a su Padre. Es puro, es justo y no peca. Nada más chocante que una persona con la Biblia debajo del brazo el domingo, pero entre semana los vecinos saben que es un mal esposo, es un mal padre, fía en la tienda y no paga, es vulgar, maneja e insulta a todo mundo mientras maneja su vehículo, es un mal trabajador en la empresa. O sea, no hay una coherencia. Mi pregunta es, ¿cuántos de los que vamos a una iglesia somos hijos de Dios? Pero incluso ¿cuántos de los que vamos a la iglesia podemos ser hijos del diablo? Yo no sé si usted alguna vez se ha cuestionado eso. Entonces en la congregación, una idea falsa, ¿no? En la congregación todos son hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso la Biblia dice, y todo el que se congregare será salvo? La Biblia no dice eso. La Biblia habla de permanecer en Él. ¿La Biblia acaso dice, y todo el que leyere la Biblia será salvo? No. ¿La Biblia dice, y todo el que va a un templo a adorar será salvo? No. Escúcheme, los hijos se reconocen porque se parecen a su padre. Y aquí me está diciendo que Él es santo, que Él es justo, que Él no peca. Y por eso dice el 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él que es justo. Ahora, versículo 8. El título de este pasaje son hijos de Dios, ¿no? Ahora, versículo 8 dice, el que practica el pecado. Ya hablamos que es un practicante, ¿no? ¿Usted ha oído alguna vez hablar de un practicante de medicina? Entonces, el que practica, no estamos diciendo que nosotros no pecamos. Claro, hay momentos donde nosotros sin querer o a veces hasta queriendo hemos fallado. Pero una cosa es que eso sea algo eventual, que sea algo esporádico, a que eso sea una práctica en mi vida. El que practica, dice la palabra, el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Juan, estoy leyendo Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es? Del diablo. ¿Por qué? Porque practica el pecado. Mire que no es tan difícil de entender. El que practica, ¿qué cosa? El pecado. ¿Es de Dios? No es de Dios. ¿Es un hijo de quién? Del diablo. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, y les da la razón. Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. Entonces dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, ¿el diablo peca desde Adán? No. El diablo peca desde el principio de él. Recuerde que Dios no tiene principio ni fin. ¿Principio de quién? Del diablo. Cuando el diablo estaba en el cielo, fue el primer ser que conoció el pecado. Por eso el Señor está recordando, si ustedes hacen lo bueno, se parecen a Dios y son hijos de Dios. Si ustedes practican el pecado,
Ustedes son de vuestro padre el diablo y el diablo practica el pecado desde el principio. Ahora dice, porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice algo muy poderoso. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para romper, quebrantar las obras. ¿Cómo nos parecemos a Dios? Por nuestras palabras, por nuestras obras. ¿Cómo se parecen los hijos del diablo a su padre el diablo? Por sus obras. ¿Quién destruye las obras del diablo? El Hijo de Dios. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la semilla de Dios. Y después hay algo fantástico, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué pasa? No puede. No puede. Hay personas que se han alejado de Dios, llegaron a un bar, pidieron un trago, se lo pusieron en la mesa y dijeron, ¿yo qué hago aquí? Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo. Hombres que llegaron a querer engañar a su esposa o esposas a engañar a su esposo y llegaron y dijeron, ¿qué hago? Yo no puedo pecar, no puedo. Escúcheme. El Hijo de Dios se conoce porque en esa relación comienza a aborrecer, ¿qué cosa? El pecado. Satanás nos ha hecho creer que el pecado es demasiado grande y poderoso y que nosotros no podemos con él. Escúcheme, el pecado está bajo los pies del Señor y por ende está bajo los pies de la iglesia. Escúcheme. Entonces, si la hermanita es la lengua más rápida del oeste y le gusta pecar con sus murmuraciones, con sus chismes, inventando, calumniando, indisponiendo, dividiendo, sembrando cizaña, 6 cosas aborrece Dios, pero 7 abomina su alma. Y dice, el que siembra discordia entre hermanos, una de las 7 cosas que abomina a Dios. Ella puede dejar de decir cosas que no son. Puede. Porque el que es nacido de Dios no puede pecar, no puede. Entonces el problema de toda esta ecuación está aquí. Yo ya nací de nuevo. Yo puedo cuestionarme eso. Si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo ofrendo, si yo levanto mis manos, si yo voy a un culto recurrentemente y estoy pecando, mi pregunta es, ¿yo en realidad ya nací de nuevo para Dios? Puede que no. Puede que sea la respuesta que Nicodemo no quería oír, pero que tenía que oír. Nicodemo, eres un maestro de la ley, pero tienes que nacer de nuevo. Eso no está mal. Llegar a un momento de esos donde yo soy confrontado a tal nivel y digo, verdaderamente yo no he nacido de nuevo. ¿Eso tiene algo de malo? No. Porque me genera a mí la oportunidad de ¿qué? De nacer de nuevo. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan. ¿Qué es manifestarse? Mostrarse. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cómo se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo? Los hijos del diablo son injustos. ¿Son cómo? Injustos. Entonces hoy por echarle cepillo a alguien, ay, es que usted, Dios lo bendiga, usted es un hijo de Dios. No, ¿cuál hijo de Dios? Escúcheme, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Característica de un hijo del diablo, no ama a su hermano, a su prójimo. Característica de un hijo de Dios, ama a su prójimo. Versículo 12. No como Caín, que era, y subraye lo que sigue a continuación, Caín era del maligno
y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta la Biblia. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Podemos decir que Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, ¿correcto? En el plano ¿qué? Natural. Y aunque ambos eran hijos del mismo papá y la misma mamá, ambos tenían en ellos una fortaleza espiritual distinta. Dice que Caín era del maligno. Caín. Y da la razón, porque sus obras eran malas. ¿Qué ve Dios? ¿Mis qué? Mis obras. Ay, hermano, Dios lo bendiga, que el Señor te bendiga y te guarde, pero por dentro está maldiciendo, por dentro está diciéndole cosas horribles. ¿Qué está viendo Dios? Mis obras. Dios no se deja impresionar. Van a la iglesia, ministran en la iglesia, tocan, predicamos en la iglesia, pero luego nuestras obras son malas. Por eso es que cuando Caín le ofreció a Dios una ofrenda, un sacrificio, Dios dijo, no, Caín. Y la Biblia es clara y enfática en esto. Dice, y miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda de él. ¿Qué va por delante, la ofrenda o el corazón? El corazón. Entonces, por eso es que un narcotraficante puede dar la ofrenda más millonaria del mundo, pero no es agradable ante los ojos del Señor, porque el Señor primero mira el corazón y después mira ¿qué? La ofrenda. Escúcheme. ¿Qué dice? Que las obras de Caín eran ¿qué? Malas, y que Caín era ¿de quién? Del maligno. Ahora, voy a dejar una claridad. Algunas personas locas, ¿no? No sé de dónde sacan esas teorías tan erradas. Dicen que Caín fue el fruto de la relación sexual de Eva con la serpiente. Jamás. Eso no está bíblicamente comprobado, corroborado, ni respaldado por la palabra del Señor. Somos especies diferentes. Somos especies diferentes. El pecado de Eva no fue el pecado de la inmoralidad sexual. El pecado de Eva fue la desobediencia a través de comer algo que Dios le había dicho que no comiera. Pero como a la gente le gusta inventar cosas que la Biblia no dice, cuando la Biblia dice que él era del maligno, es porque las obras del maligno hacía. Pero luego dice que Abel era un hombre ¿qué? Justo, y dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, pero las de su hermano ¿cómo eran? Justas. ¿Cómo era Abel? Justo. Ay, es que usted es un hijo de Dios y es injusto. No, no es hijo de Dios. Toda esta gente que tenemos ahora gobernando, injustos. Ay, es que usted, Dios lo bendiga, escúcheme, no es un hijo de Dios. No son hijos de Dios. No nos confundamos. No, los injustos no son hijos de Dios. Hermanos míos, versículo 13. No os extrañéis si el mundo os aborrece. No se le haga raro, esto no es de ahora. Esto lleva miles de años. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Una vez más, una obra que manifiesta que alguien es un hijo de Dios es el amor por su hermano. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Se lo vuelvo a leer el 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. La gente que anda odiando, recuerde que hay dos tipos de homicidio, ¿no? El homicidio que se practica físicamente y el homicida de corazón, ¿correcto? Hay gente que anda matando a otros en su corazón. Homicidas. Y luego dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y luego dice algo más grave. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene con qué y no ayuda. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos la verdad, de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas estas cosas, todas las cosas. Muy bien. Entonces ya hemos hecho una separación entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Veamos por favor qué dice Primera de Timoteo 5:14. Vaya rápidamente conmigo a Primera de Timoteo 5:14. Espero que usted esté tomando nota allí. Primera de Timoteo 5:14. Entonces ya entendemos que no todos son hijos de Dios, no todos son hijos del diablo. El hijo de Dios se conoce, el hijo del diablo se conoce. Y en 1 Timoteo 5:14 dice lo siguiente. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Estoy leyendo 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, y luego dice que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Que no le den al adversario ¿qué? Ninguna ocasión para que las maldiga. Porque, versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Qué pasaba con las viudas? Aquí se está dando la recomendación, Pablo le recomienda a Timoteo, para que Timoteo le recomiende a la iglesia, que las viudas se casen, críen hijos y gobiernen su casa, para que el diablo no las arrastre. Escúcheme. Pero lo curioso es que dice el 15, porque ya algunas se han apartado en pos detrás de Satanás. Imagínense. Se han ido detrás de Satanás. Y dice el versículo 16, y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para que en verdad, para las que en verdad son viudas. ¿Qué dice? Ayúdenlas. Hay mujeres, dice la Biblia, perdieron su marido y el diablo sacó lugar de esta pérdida y las arrastró, las hizo ir en pos de él. Escúcheme. Trabajo del diablo, arrastrar a los hijos de la luz a la oscuridad. Hermano, no te dejes arrastrar. No te dejes seducir. Recuerda esto, el diablo ofrece mucho, da poco y al final quita todo. Y voy a leerte algo más ya por causa del tiempo, y es que el diablo estuvo tan metido con Judas que en Juan capítulo 6, volvamos a Juan, ahora sí el Evangelio de San Juan, capítulo 6, encontramos una descripción muy llamativa de Judas. Vaya conmigo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 70. Dice, está hablando el Señor y dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? El Señor Jesús está diciendo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? No los escogí yo. ¿Y uno de vosotros no es el diablo? ¿Quién era ese al cual el Señor está diciendo que era el diablo? Judas. Judas era un hijo del diablo. Ahora, se camuflan en los templos, se camuflan en las sinagogas, se camuflan en las iglesias, se camuflan en los cultos, se camuflan en medio de nosotros. En medio de nosotros hay hijos del diablo.
Si el mismo Señor Él eligió a 12 y de 12 uno era el diablo, imagínense en un lugar donde hay más de 12. ¿Cuántos hijos del diablo pueden haber ahí? Entonces yo le quiero decir, hermano, que no nos dejemos enredar. Que es cristiano, escúcheme. A mí cuando me vienen que es cristiano, que... No. No se deje impresionar por cómo predica, por cómo habla, por cómo luce, por cómo se ve, por los ademanes, por la jerga, por lo que ha... No se... Escúcheme. Mire sus obras. ¿Es buen padre? ¿Es buen hijo? ¿Es buen esposo? ¿Es buena esposa? ¿Es buen empleado? ¿Respeta a sus autoridades? ¿Honra a sus padres? Escúcheme. Es muy fácil, conociendo a alguien, saber si es un hijo de Dios o es un hijo del diablo. Padre, te doy gracias en esta hora, te bendecimos y te exaltamos. Te pedimos, Señor, que no nos dejemos enredar. Ayúdanos a entender quién es quién. Y si yo no estoy en el lado de la luz, y si descubro que yo no soy un hijo de Dios, sino que puedo ser un hijo del diablo, ayúdame a morir al pecado y a nacer para ti. Cuando nazco para ti, el pecado no morará más en mí. El pecado no me doblegará más y entonces seré verdaderamente libre. Señor y Dios, si soy tu hijo, me tengo que parecer a ti. No es opcional, es obligatorio parecerme a ti. Si soy injusto, seguramente no eres tú mi Padre, porque tú eres completamente justo. Si practico el pecado, no eres tú mi Padre, porque tú no pecas. Si no estoy limpio, seguramente no soy tu hijo, porque tú eres un Dios santo. Ayúdame a entender este principio, Señor. Y también ayúdame a entender que no todo el que está conmigo en la congregación, en la comunidad donde asisto, no todo el que va a la iglesia, no todo el que va a un templo, no todos somos hijos de Dios. Quiero ser un hijo de Dios. Ayúdame a hacerlo. Ayúdame a ser como Abel. Dice la Biblia que las obras de Abel eran justas. Amas la justicia, Señor. Si yo soy un cristiano justo, pagaré mi pasaje en el mío, no me colaré en el sistema. No me quedaré con dinero que no me pertenece. No calumniaré a los demás. No odiaré a mi prójimo, a mi hermano. No seré un homicida en mi corazón. Si soy de tu reino, tengo una identidad. Así que, por favor, crea en mí, Señor, esa nueva identidad. Y ayúdame a morir al mundo y a nacer de nuevo para ti. Un nuevo nacimiento, no físico, sino espiritual. Aquel que nace 2 veces, muere una sola vez. Pero aquel que nace una sola vez, morirá 2 veces. Morirá físicamente y morirá eternamente. Así que ayúdame a nacer para ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.